Características de figuras semejantes. Vamos a ver la segunda característica que tienen las figuras que son semejantes. El problema inicial dice, los cuadriláteros ABCD y PQRS son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones? Relación entre las razones de los lados correspondientes. Muy bien. Vamos a recordar que los lados correspondientes son aquellos que se ubican entre los ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes hemos mencionado que son aquellos que tienen la misma medida y se ubican en la misma posición. Entonces, si observamos, las figuras que son semejantes están en la misma posición. Por lo tanto, podemos decir que B es correspondiente con Q. Tenemos además que A es correspondiente con P. D es correspondiente con S. Y C es correspondiente con R. Ya identificados los vértices correspondientes, vemos que aquellos lados que quedan entre ellos son los lados correspondientes, que también podemos decir que se ubican en la misma posición. Ahora bien, vamos a calcular las razones entre sus lados, entre los lados correspondientes. Vamos a empezar con los más fáciles. Una de las alternativas que tenemos es utilizar regla y hacer la medida, medir los lados para identificar con estas medidas la razón entre los lados correspondientes. Otra alternativa, sin regla, es utilizar técnicas con los cuadritos que tenemos en el cuaderno y el teorema de Pitágoras. Pero como en este momento no conocemos el teorema de Pitágoras, vamos a ver una forma un poquito más creativa. Vamos a comenzar con aquellos lados que se encuentran sobre las líneas del cuaderno o de la cuadrícula. Tenemos, por ejemplo, BC. Tiene 3 cuadritos. Y lo vamos a comparar o vamos a calcular. Vamos a calcular la razón con respecto a su correspondiente, que es QR. Y en este caso, QR tiene longitud de 6. Calculando la razón, tenemos 3 sobre 6. Por convenio dijimos que cuando calculamos razones, comparamos pequeño sobre grande. Eso nos da 1/2. Haciendo el mismo proceso con otros 2 lados correspondientes, tenemos 3 y tenemos 6. En este caso los lados a comparar son CD entre RS. 3 sobre 6. Nos da también simplificado 1/2. ¿Qué pasa con los lados que no se ubican sobre las líneas del cuaderno? En este caso podemos hacer la medida, como ya dijimos, con regla. O tenemos una alternativa que también es muy creativa. Podemos hacer uso de figuras que nos van a auxiliar. Observemos, por ejemplo, el lado AD. Si nos fijamos, AD lo podemos construir o convertir en una diagonal de un rectángulo que tiene base 2, altura 1. Si hacemos lo mismo con PS y dibujamos rectángulos que tengan la misma dimensión del rectángulo que hicimos en AD, observamos que PS tiene 2 diagonales que son de la misma medida que la diagonal AD. Entonces tenemos acá una diagonal y aquí tenemos
dos diagonales. Entonces, si hacemos la comparación AD entre PS, tenemos que AD es una diagonal entre dos diagonales. Y como las razones son adimensionales, se elimina la unidad en la que esté medida. En este caso podemos decir que son diagonales. Y la razón que nos queda es nada más un medio. El proceso que acabamos de mencionar, podemos también utilizarlo para el lado AB, dibujando un rectángulo de base 1 en este caso y altura 2, haciendo el mismo proceso para PQ. Dibujamos un rectángulo del mismo tamaño, las mismas medidas, y otro también por acá. Entonces, si nos fijamos, AB tiene como medida o como diagonal, siendo diagonal de rectángulo, una diagonal de un rectángulo 1 por 2. Y PQ, dos diagonales, también de rectángulos con esta medida. Por lo tanto, si hacemos la razón, AB entre PQ, tenemos que AB mide una diagonal de los rectángulos que dibujamos sobre dos diagonales. Y eso nos da un medio también de razón. Entonces, si observamos las razones que hemos encontrado, todas son iguales a un medio. ¿Qué podemos decir de esto? Que en dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. En el problema que hemos resuelto, tenemos que la razón entre los lados correspondientes del cuadrilátero o de los dos cuadriláteros semejantes nos dio un medio. Es decir, que si nosotros comparamos mediante razones los lados correspondientes de cualquier figura semejante, vamos a obtener en todas las razones el mismo valor. Es decir, que los lados correspondientes de las figuras o polígonos semejantes son proporcionales. A los lados correspondientes también se les llama lados homólogos. Y la razón entre ellos, como ya dijimos, va a ser la misma, se llama razón de semejanza. En general, dos polígonos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. En el problema que se nos propone, tenemos que en la figura, tanto en el literal A y B, se nos está indicando que las figuras que se proporcionan son semejantes. Entonces, lo que se nos solicita es identificar los lados correspondientes y calcular la razón de semejanza. Como ya dijimos, hay unos casos en los que calcular la razón va a ser sencillo. En particular, en aquellos lados que quedan sobre las líneas de nuestros cuadros o de nuestra cuadrícula. En el caso de aquellas líneas que no quedan, o aquellos lados que no quedan sobre esas líneas, podemos utilizar la técnica que vimos anteriormente. Construir, ya sean rectángulos, o también podemos construir cuadrados, como por ejemplo en este caso, para identificar cuántas diagonales corresponden a cada una de las figuras, y con el número de diagonales que tienen la misma medida podemos identificar la razón.